Hoy estuve conversando con el doctor Juan Aníbal Viallo. Él es el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro, porque me parecía interesante considerar, cómo ha venido el tema sanitario en torno al COVID-19, esto de las variantes. ¿Cuál es el escenario? Estamos a más de 600, cerca de 700 días desde que empezamos a hacer, ocupada toda nuestra cabeza y nuestra existencia con relación a la pandemia. Así que está bueno pensar en cómo ha ido evolucionando esto y cuál es la situación y cuál es la expectativa para adelante. Así que cualquier ministro o secretario de salud seguramente ha sido el pico del embudo de toda estrategia en cuanto a esto. Por supuesto, los enfoques con relación a las vacunas no quedan en los secretarios de salud de una municipalidad. Sí está en manos de los ministros de salud de las provincias y obviamente a nivel nacional. Pero me parecía interesante por lo menos conocer cuál era la mirada y la expectativa a futuro sobre esto. Este es un fragmento de la charla que tuvimos hoy. Acá yo estoy viendo un gráfico que me representa todos los positivos mensuales durante toda la pandemia con su respectiva correlación en la letalidad. Y por ejemplo, estoy viendo que en lo que va de enero del 2022, teníamos hasta el día de ayer 18.800 pacientes que dieron positivos en el testeo, con 8 pacientes fallecidos, ¿no? Lo que sí te representa, si ponete el pico máximo que habíamos tenido en mayo del 2021, fue de 6.000 pacientes que dieron positivos con 179 fallecidos, ¿no? Uh-huh. En ese momento tenías el sistema, de vacunación no en su mayor momento, y el otro pico que tuvimos en cuanto al número de fallecidos fue en octubre del 2020, donde teníamos 2.000 pacientes positivos, 1.923 pacientes positivos, y teníamos 198 pacientes fallecidos en ese mes, ¿no? Que fue el pico en el mes que tuvimos de fallecidos en San Isidro. Uh-huh. Con lo cual es un poco la representación gráfica de lo que te estaba diciendo, ¿no? Que el aumento de la contagiosidad por la causa de esta variante genómica nueva hace que mayor cantidad de gente sea alcanzada en cuanto a la positividad, ya sea con o sin vacunación. Obviamente los casos graves que se encuentran en terapia son los que tienen incompleto el esquema de vacunación, y aquellos que tienen el esquema completo y no tienen ningún tipo de comorbilidad pasan sin gran inconveniente esa positividad, ¿no? Sí. La gravedad en general está dada por enfermedades preexistentes. Pero, mayoritariamente, ¿cuál es la enfermedad de riesgo más común? Sí, en realidad yo te diría que en este momento la comorbilidad mayor es no estar vacunado. Ese es el mayor riesgo hoy. Pero, el 80% de los pacientes que están respirados en la unidad de terapia intensiva no están vacunados. Ajá. Pero, en general, lo que causa un escenario mucho más difícil, que es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Obviamente cualquier patología que te predisponga a tener, el sistema inmunológico no en las condiciones óptimas, como puede ser cualquier patología oncológica, como puede ser las propias patologías de inmunodeficiencia o aquellas patologías crónicas que van desgastando todos los órganos de la economía, son las que predisponen a que vos tengas probablemente mayor predisposición a alguna de las complicaciones que se dan, ya sea por la enfermedad misma o ya sea por estar en un lugar como la terapia intensiva, o estar en un lugar como puede ser internado, que vos no tenés todos no podés, como te puedo decir, utilizar, estás postrado, no podés movilizarte como te movilizas habitualmente, y ahí toda la patología o toda la problemática que tiene la patología de la coagulación hace que pueda llegar a tener algún tipo de inconveniente. Hemos estado mirando todos una cantidad importante en muchos lados de gente que se acerca para ser testeado. Porcentualmente, ¿cuántas de esas personas terminan dando positivo? Mira, ese es un tema interesante. Si vos utilizás
o escuchás, digamos, todos los días cuál es la cantidad de positivos que hay en la Argentina y lo comparás con la cantidad de testeos que se hacen, te das cuenta que el techo se llegó porque no hay más capacidad de testeo. Si hubiera más capacidad de testeo, tendríamos mucho más positivos. Y a eso agregale todo aquel que no tiene sintomatología o es oligosintomático, con poca sintomatología queda positivo. Yo soy un convencido de que se va a contagiar todo el mundo con este nivel de contagiosidad, ¿está? Si ya no está más de la mitad de la población contagiada en algún momento. La realidad es que los niveles de positividad que tenemos son ridículos, ¿sí? Para nosotros que siempre nos manejamos con cierta lógica, desde que comenzó estamos hace 3 meses atrás estábamos con menos del 2% de positividad en los hisopados, hoy estamos con el 63% de positividad, que es una barbaridad, ¿sí? Todo lo que sea mayor de 10 te está diciendo que te faltan testear, con lo cual te está quedando gente afuera que probablemente sea positiva. Lo que decías con respecto al tema de que la mayoría de la gente se va a terminar digamos, contagiando o a dar positivo, está, sí. En Europa, por lo menos lo que ha salido en estos días, en estas horas, se habla de la muy cercana posibilidad de definir esto como una endemia y no como una pandemia. Sí, ahí se hablaba que a fines de febrero iba a estar toda la población de Europa contagiada, eso era lo que estaban evaluando. Generalmente cuanto más contagiosa es, en realidad en biología no tenés leyes matemáticas, digamos, o que sean exactas, ¿no? Pero generalmente cuando el patógeno es muy contagioso, teóricamente, digamos, es un poco más leve, porque digamos al germen no al germen, en este caso al virus no le conviene que se muera el huésped, porque sin el huésped no es viable, ¿sí? Entonces le conviene tener muchos huéspedes infectados que lo vayan replicando, y en algún momento ya hay una inmunidad para esa variante. El problema que tenemos acá, como lo habíamos descrito en algún momento, si nosotros dejamos algún lugar en el cual haya una replicación alta por no tener gente vacunada, empiezan a aparecer variantes genómicas que te complican los esquemas de vacunación que vos ya tenías, ¿no? Entonces vamos a tener el mismo esquema de siempre. Yo también creo que tiende a quedar endémico. Me parece como que esta explosión que hubo de casos lo que hizo, o lo que nos hizo a nosotros, es perder la ventaja que teníamos de tener el diario del lunes, fijándonos lo que pasaba en el hemisferio norte. Fíjate que si llevas los casos de Argentina, los casos promedio de Europa Central, y los comparás con su población, estamos más o menos con la misma velocidad de contagio, con lo cual ya prácticamente estamos al mismo nivel, digamos, no es que ahora sabemos lo que va a pasar dentro de 3 meses, sino que lo estamos viviendo en tiempo real, por ahí con semanas de diferencia por la cantidad de casos que se están viendo. Creo que se tiende a eso, se tiende a que quede una patología no pandémica, sino endémica en ciertos lugares. Al menos estadísticamente la Argentina se mantiene, no se ha alejado mucho de ese puesto de 12, 13, 14 dentro de los países con más contagios. Por supuesto, digamos, las realidades son completamente distintas. En ese sentido, San Isidro, digamos, ha tenido ventaja con su sistema de salud para poder afrontar esto, ¿verdad? Mira, yo creo que no en ese aspecto, como es un continuo urbano, es muy difícil diferenciarte, ¿no? Y creo que que no es un tema ni bueno ni malo que uno tenga muchos contagios, ¿sí? Me parece que esta variante, particularmente la que tenemos nosotros, es una variante, la Omicron, una variante que tiene una gran capacidad de contagio, y aparte tiene una eclosión rápida, es decir, a los 2-3 días ya está, el periodo de incubación es muy corto. Entonces si vos tomás en su conjunto el poder de infectar que tiene, más esa rápida eclosión, tenés una bomba explosiva. Así que no creo que haya mucho más métodos para evitar los contagios o estar dentro de los países más contagiados. Si estamos dentro de los países más contagiados es porque en algún momento se tomó la decisión de ir a buscarlo y se encontró, que es un poco lo que pasó en San Isidro. Siempre nos decían que teníamos más casos que el resto, pues la situación
en su momento era muy importante encontrar los casos positivos y aislarlos para cortar la cadena de contagio. Yo creo que hoy es imposible eso, es tan acelerado, claro. Es tanta la cantidad de gente que está infectada por día que cortar el que buscándolo con el testeo es imposible. Y hay una falta de insumos, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Está pasando lo mismo que pasó con los barbijos, con las drogas en su momento, y pasa en todo el mundo porque está pasando lo mismo en Europa. No dan abasto con la capacidad de testeo. Entonces lo que se tendría que tender es a racionalizar el uso de los insumos que tenés, es decir, utilizar los insumos de diagnóstico de esta variante para los casos que realmente se necesitan. Vos podés catalogar qué caso tiene que quedar internado, qué caso necesita un cuidado mayor que otro cuidado, teniendo el diagnóstico, y todos aquellos casos leves que tengan sintomatología, ya por ahí, digamos, por el vínculo, por diagnóstico, por el vínculo epidemiológico, ya darlo como positivo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en su momento con la N1H1? En algún momento era tanta la cantidad de pacientes que había que ya se dejó de hacer como positivo todo aquel que tuviera sintomatologías, porque ya perdés la oportunidad que tenías vos de aislarlo y cortar la cadena de contagio, ¿sí? Sí, a mí me ha llamado la atención que, digamos, al principio, cuando esto comenzó, que era tan novedoso, bueno, en todo, se insistía y mucho en el tema del lavado de manos, en un correcto lavado de manos, que, bueno, uno tenía que lavarse las manos y si no tiene agua y jabón común y corriente y un buen lavado, que puede recurrir al alcohol y demás. Un montón de medidas muy prácticas, muy de uso cotidiano, que seguramente muchos incorporaron, pero hace ya bastante tiempo que ese tipo de información, por lo menos en general, no se menciona. El lavado de manos en realidad va relacionado a lo que uno sabía de, igual que la sanitización y demás, era a qué sobrevida tenía el virus fuera de lugares húmedos o fuera del organismo, ¿no? Uh-huh. Se ha visto, digamos, que lo más importante en cuanto a la contagiosidad y sobre todo de esta variante, por supuesto que las prácticas habituales de lavado de manos y demás no es algo que te sirva solamente para ¿viste? Sino para todos los microorganismos, claro, para todos los virus, para todas las bacterias y demás. Eso lo tenés que tener incorporado, y si ya lo tenía, bienvenido sea, porque es fundamental. Pero digo, en este caso específico de esta variante, es más conveniente exagerar los cuidados en cuanto al uso del tapabocas, del barbijo, uh-huh, ¿sí? De mascarilla bien colocada, a la distancia entre las dos personas, y sobre todo a tener una buena ventilación de los ambientes. Esos tres puntales son los que, digamos, se vio que tenían mayor influencia en cuanto a esta variante. Te comentaba recién que uno de los temas con el contagio, vos decís, bueno, están todos vacunados, la pasan leve y demás, ¿por qué contagian? La realidad es que la teoría, digamos, más aceptada es el virus se replica no solamente en las células del tracto respiratorio más profundo, como pueden ser las alveolares o las bronquiales, sino también en las narinas y en la vía aérea superior. Uh-huh. Entonces se replica y entonces la acción que tiene la vacuna tiene una inmunidad sobre la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que es más profunda, digamos, es más sérica. La inmunidad que tenés en las mucosas es la de la inmunoglobulina A. Por eso es que las personas que están vacunadas no tienen una manifestación grave, porque cuando el virus empieza a entrar al organismo como para generar un problema mayor, el organismo ya lo reconoce y lo ataca inmediatamente. Lo que no tiene es el reconocimiento de la inmunoglobulina A, que es la que está en las mucosas, que es la que estimula la sabina oral, por ejemplo, que es la que estimula la inmunoglobulina A. En este caso no la tenemos, entonces es por eso que el paciente que está vacunado y que está replicando virus en su vía aérea superior es contagiante, claro, aunque esté vacunado y demás, y después no tenga ningún problema. Estaba pensando si esto lo que generan estas vacunas hoy es la posibilidad de que uno se contagie y no la pase mal, digo, para hablar sencillo. Es así. ¿El día de mañana habrá una vacuna que permita que no te enfermes? Yo creo que eso se genera solo. Ahora hay que estudiar cuánto te dura esa inmunidad, pero por ejemplo, una vez que vos ya tuviste en las mucosas
la replicación, ahí ya vos, no artificialmente, sino en forma natural, ya te generas tu propia inmunoglobulina A para que la próxima vez que lo tengas en el tracto superior no te contagie, ¿está? Entonces, esto que vos hablabas en Europa de la enfermedad endémica, en algún momento, salvo que cambie drásticamente la composición genómica del virus, vas a tener la inmunidad para este virus, ¿sí? Entonces vas a tener, como por ejemplo otros coronavirus que te generan los resfriados, que son justamente lo que te digo yo, una alteración en la vía aérea superior, y no te van a traer mayor complicación, ¿sí? Claro. O probablemente después de estudiarlo vean que es necesario, que hay mutaciones y que es necesaria una vacunación continua durante un tiempo, y será como la de la gripe, que todos los años te vacunas y demás. Eso va a depender de cómo estudiemos la repercusión que hemos tenido en estos picos en los próximos meses o años. Sí, tal cual. Bueno, han pasado cerca de 700 días con este tema, y bueno, uno espera que en algún momento dejemos de hablar de esto y por supuesto que la gente esté protegida y cuidada, ¿no? Sí, lo que es alarmante hoy es la cantidad de casos, ¿no? Entonces la cantidad de casos tan grande hace que, por ejemplo, vos en la primera ola que tuvimos nosotros, que fue tan fatídica en cuanto a la letalidad, el porcentaje de población que estaba infectada era muy bajo, ¿no? Estábamos hablando de 2-3% de la población. Hoy ya estamos hablando de números muy altos, ¿no? De cantidad de pacientes que se han infectado, ¿sí? Y probablemente, si se hace un análisis más profundo, tengamos que es mucho más de lo que nosotros pensamos, que estuvo ya en contacto con el virus, ¿sí? Ya está. Bueno, panorama bastante completo, por supuesto una síntesis de todo lo que ha pasado y bueno, esperando que esto cambie pronto en beneficio de todos. Muchas gracias, Juan. No, te mando un abrazo grande, cuídate. Hasta luego. Chao. El doctor Juan Aníbal Viallo, el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro.